Muy buenas tardes. Vamos a abordar un tema muy interesante que está dentro de un tema macro que se llama los números reales, números reales. Los números reales nos vamos a concentrar en una subdivisión de ellos que se llaman los números racionales. Son importantísimos los números racionales porque ahí es donde nosotros encontramos las fracciones y ahí es donde nosotros encontramos los decimales. Sí, los números racionales son fracciones y los decimales. ¿Qué tienen de especial la clase de hoy? Que vamos a hacer una clasificación de los decimales. Resulta que los decimales se clasifican de la siguiente manera. Se clasifican en decimales finitos, tenemos finitos, y tenemos los decimales infinitos. Infinitos. Entonces tenemos números decimales que tienen fin y números decimales que no tienen fin. Dentro de esos infinitos tenemos una subclasificación que llamamos los decimales infinitos periódicos y los decimales infinitos no periódicos. No periódicos. Bien, ahí tendríamos esos. Entonces, miren, hagamos un recuento aquí. Tenemos los números reales que se clasifican dentro de ellos tenemos los racionales, donde están las fracciones y los decimales, y dentro de los decimales tenemos una división de decimales finitos y decimales infinitos. Dentro de los decimales infinitos los tenemos periódicos y no periódicos, y dentro de los periódicos tenemos los puros, periódicos puros, y tenemos los periódicos mixtos. Entonces, uno haciendo el análisis aquí, esta es una división, decimales finitos, decimales infinitos. Los infinitos en periódicos y no periódicos, y los periódicos en los puros y los mixtos. ¿Por qué partimos de aquí? Porque se va ahora a enseñar un tema que tiene como título fracción generatriz. Y debemos entender que para hallar la fracción generatriz, la fracción que genera el decimal, eh, hay unas fórmulas, unos métodos, unas estrategias que varían. No es lo mismo hallar la fracción generatriz de un decimal finito que hallar la fracción generatriz de un decimal infinito periódico puro, o hallar la fracción generatriz de un decimal infinito periódico mixto. Y no se puede hallar fracción generatriz para el decimal infinito no periódico, ya que este caminito de acá, que llamamos decimal infinito no periódico, este caminito que va por aquí, los decimales infinitos no periódicos, esos son un grupo especial de números que se llaman números irracionales. A ellos no se les puede hallar fracción. Es imposible. No tienen fracción generatriz. ¿Quiénes? Los decimales infinitos no periódicos. Óigase bien, decimales infinitos no periódicos. No se les puede hallar fracción generatriz porque son irracionales. Entonces vamos a comenzar por el primer camino, los decimales finitos. Por ejemplo, a mí me dan el número 0,879 y me dicen que haya la fracción generatriz. Yo simplemente digo, escribo el número sin coma ni cero, que es el 789, y lo vamos a dividir entre un 1 y varios ceros. Siempre va a haber un 1 y varios ceros. ¿Cuántos ceros? Depende de la cantidad de números que tenga la parte decimal. Entonces aquí vemos 1, 2, 3, hay tres números, entonces son 3 ceros. Entonces, esta es la forma de convertir el 0,789 a su fracción generatriz. Si me dan otro ejemplo y me piden por decir 0,35 y tengo que hallar la fracción generatriz, pues simplemente escribo el 35 dividido entre 100. 35 entre 100 es la fracción generatriz. Y si, por ejemplo, me dicen 0,8, la fracción generatriz de 0,8 sería 8 dividido entre 10.
8 dividido entre 10. ¿Por qué? Porque después de la coma hay un solo número, entonces aquí se coloca un solo cero. Aquí después de la coma hay dos números, así que aquí colocamos dos ceros. Y acá en este ejemplo, después de la coma hay tres números, así que por eso colocamos tres ceros. Así de sencillo es hallar la fracción de generatriz de un número decimal finito, de un número decimal que tiene fin. Ahí no hay problema. Los problemas se están presentando cuando tenemos que hallar fracción generatriz de otros números. Vamos acá. Por ejemplo, ya vamos a colocar este número finito. Bueno, vamos a trabajar con otro finito más. El 17,8. Que a veces me dicen que siempre los ejemplos comienzan con cero, ¿no? 17,8, la fracción generatriz sería 178 entre 10. ¿Por qué entre 10? Porque después de la coma hay un solo número. Entonces dicen, bueno, otro ejemplo, el 25,987. Entonces escribe el número sin coma ni cifras decimales. 25,987. Escríbelo normalito y divídelo entre un 1 y la cantidad de ceros, la cantidad de números, o más bien la cantidad de ceros que vamos a colocar depende de la cantidad de números que hay después de la coma. Hay tres números, colocamos tres ceros. Esta sería la fracción generatriz. Vamos entonces ahora a trabajar con fracción generatriz de un decimal infinito periódico puro, de un periódico puro. Un periódico puro podría ser el 0,888888 puntos suspensivos. Ya yo me doy cuenta ahí de que el periodo es 8. Entonces, para transformarlo a fracción generatriz, escribimos el periodo, que es 8, y lo dividimos vamos a colocar 9. ¿Cuántos 9? Dependiendo de cuántas cifras tenga el periodo. Resulta que el periodo es 8. Hay una sola cifra, entonces hay un solo 9. ¿Listo? Vamos a dar otro ejemplo. Si yo tengo el 0,87, 87, 87 y así se repite infinitamente, ¿cómo quedaría aquí? Aquí lo que tenemos que escribir es el periodo, que en este caso es 87, y lo vamos a dividir entre la cantidad de cifras que tenga el periodo. Es que el periodo tiene dos cifras, entonces 2,9 se coloca. Porque abajo siempre vamos a colocar 9 y los 9 dependen de la cantidad de cifras del periodo. Otro ejemplo podría ser, por decir así, 0,987, infinitamente 987, punto, 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 para indicar que es infinito. Si tengo que escribir la fracción generatriz, sería escribir el periodo, que es 987, y dividir eso entre la cantidad de cifras que tenga el periodo, colocando 9, 1, 2, 3, porque son tres cifras que tiene el periodo. Así, de esa manera, creamos la fracción generatriz de un número decimal infinito periódico puro. Pero hay unos casos, todos estos ejemplos yo comencé con 0, 0 como tal, 0 como tal, 0 como tal. Va a haber ejemplos que no comienzan con 0, entonces hagamos fracción generatriz de decimal infinito periódico puro, pero que no inicien con 0. Entonces vamos, por ejemplo, a colocar 18,9999 puntos suspensivos. Entonces, si yo quiero hallar la fracción generatriz aquí, primero tengo que sacar el 18 por aparte, 18 y ponerlo a sumar. Entonces, ahora si saco el 18 me va a quedar un 0,999999. Entonces, el periodo es 9. Coloco 9 dividido entre la cantidad de 9 que voy a colocar abajo, depende de la cantidad de cifras que tenga el periodo. Entonces sería así. Estos casos casi no funcionan cuando el número decimal está a punto de, bueno, trabaja con 9. Listo, entonces vamos a dar un ejemplo de que no sea con 9. Por ejemplo, tenemos el 18,777777 puntos suspensivos. Ahí me doy cuenta que toca sacar el 18 por aparte, ponerlo a sumar con el periodo, que es 7, y dividirlo entre tantos 9 como cifra tenga el periodo, un solo 9. Entonces sería la fracción generatriz. Me tocaría pues hacer la suma, obviamente, para que me quede la fracción final. Pero si yo tengo, por ejemplo, 25,87878787878787 puntos suspensivos, y me toca ya la fracción generatriz, yo tengo que sacar el 25 por aparte. 25 más
escribo el periodo que sería 8,7 y lo divido entre tantos 9 como cifra tenga el periodo. Como el periodo tiene dos cifras, coloco 2,9. Esta sería la estrategia de hallar la fracción generatriz de un decimal infinito periódico puro. Bien, ahora vayamos al decimal infinito periódico mixto. Decimal infinito periódico mixto. Vamos a inventar un decimal infinito periódico mixto. Sería 0,8799999. Punto suspensivo. Ahí, bueno, la estrategia es la siguiente. Se escribe el anteperiodo, lo que está antes del periodo. A ver, si el periodo es 9, lo que está antes del periodo es 87. Después de escribir el anteperiodo, se escribe el periodo, que es 9. Se le resta el anteperiodo, que es 87. Y todo eso se divide en tantos 9 como cifras tenga el periodo. Un solo 9, porque el periodo tiene una sola cifra. Y tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo. Resulta que el anteperiodo es 87, tiene dos cifras, entonces sería 900, sería así. Otro ejemplo, vamos a inventar otro número. 0,245, 86868686. Ya yo me di cuenta que el periodo es 86. Entonces, ¿qué se hace? Dice la teoría de que se escribe el anteperiodo. Bueno, antes del periodo está el 245. Seguido del periodo. El periodo es 86. Se le resta el anteperiodo, que es 245. Y todo eso se divide entre tantos 9 como cifras tenga el periodo. El periodo tiene dos cifras, porque es 86, entonces son 2,9. Y tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo. El anteperiodo tiene tres cifras, así que son 3 ceros. ¿Listo? Entonces, después de que uno haga esta resta, queda la fracción generatriz. Pero aquí pasa lo mismo, los ejemplos que hemos dado comienzan con 0, comienzan con 0. Entonces, ¿qué hacemos cuando el ejemplo no comienza con 0? Por ejemplo, 12,87949494994, en fin. Listo, ahí me doy cuenta, uno, que el periodo es 94, que el anteperiodo es 87. Entonces, como aquí no comienzo con 0, tengo que quitar este 12, lo pongo a sumar 12 más, ahora sí, comienzo con la regla que trabajamos anteriormente. Primero va el anteperiodo, que sería 87, seguido del periodo, que sería 94. Se le resta el anteperiodo, que sería 87, y todo eso se divide entre tanta cantidad de 9 como cifras tenga el periodo. Y el periodo tiene dos cifras, así que son 2,9. Y el anteperiodo, que es 87, también tiene dos cifras, así que son 2,0. Entonces aquí termina la clase o la explicación de cómo hallar la fracción generatriz de esos números decimales. Muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado.